Sabemos que el divorcio pues no está dentro de los planes ni de la voluntad del Señor. El Señor en Malaquías 2:16 dice: yo aborrezco el divorcio, pero también el Señor nos ama y nos perdona y nos da otras herramientas para salir adelante y para poder educar a nuestros hijos. Sin embargo, tenemos que aceptar que este mal está atacando cada vez más a nuestra sociedad, y que ante este mal nosotros también tenemos que tomar acciones para evitar que nos golpee, que nos divida, que nos lastime, o bien tenemos que minimizar los efectos del divorcio en nuestro hogar, que lo estamos sufriendo. Ahora bien, ¿cuáles son las reacciones de un adolescente ante el divorcio? En primer lugar, yo te quiero decir que no es fácil cómo vas a predecir cómo va a reaccionar un adolescente ante cualquier situación. O sea, no es fácil, pero las estadísticas y la generalidad nos dice que puede presentar estas conductas. O sea, como les digo, el adolescente ya de por sí está atravesando una etapa muy difícil en su vida, está atravesando una etapa de rebeldía, está siendo rebelde, de incomprensión, y el hecho que sus papás estén separados o divorciados agrava esta conducta. O sea, de entrada va a estar enojado hacia los padres, con los dos. O sea, muchos adolescentes también se sienten traicionados, porque se les quitó el punto de equilibrio. Digo, el punto de equilibrio de uno son nuestros papás. Se sienten divididos entre los papás, y cuando están con uno sienten que traicionan al otro. Eso se llama conflicto de lealtades. Otros adolescentes reprimen sus sentimientos hacia el divorcio de los papás y lo niegan. Entonces son los hijos y los chavos que dicen: no es cierto, o sea, no veo nada, o sea, están viviendo en la negación, no les interesa y hacen como que no pasa nada. Eso es un mecanismo de defensa. Y esto o sea, es como si les dicen como: bueno, y tus papás están divorciados, o que sí, pero no importa. O sea, hacen como si no les importara. ¿Y por qué lo hacen? Porque lo hacen para evadir la tristeza que tienen, la confusión, la vergüenza, el abandono que tienen, que han sufrido por el divorcio de sus papás. Y muchos adolescentes empiezan a presentar síntomas que se le llaman psicosomáticos, como dolores de cabeza, como dolores de estómago. Se sienten inseguros, se sienten abandonados, se sienten indecisos, se sienten enojados, se sienten con desconfianza, tienen miedo, se sienten defraudados, se sienten que no tienen familia. Pero nosotros como padres les debemos de decir, si estamos separados o estamos divorciados, les tenemos que decir desde antes. O si ya estás divorciado, dile: pues sabes qué, que tu papá y yo, o sea, no funcionamos como esposos, pero mamá y papá no nos separamos de los hijos, porque tu papá va a ser siempre tu papá y tu mamá va a ser siempre tu mamá, y vamos a seguir siendo familia, o sea, por salud mental. A los hijos les da mucho miedo que los padres los dejen, que los abandonen. Entonces les tenemos que explicar que a ellos no les va a pasar nada y que si van a seguir esto, pues en la mitad como que no es realidad, pero vamos a tratar de hacerlo. Porque si los papás manejamos bien las cosas, o sea, esta situación va a pasar poco a poco, y el adolescente poco a poco se irá acostumbrando pues a que sus papás no viven juntos, se va acostumbrando a su nueva vida y se dará cuenta que no está solo, que muchas veces yo creo que es mucho más sano que después de divorciados o de separados se llevan mejor los papás que antes, y se llevan también mejor con los hijos. O sea, y decirle que sus papás, y que lo crea, que no lo abandonaron, que lo siguen queriendo, que siguen teniendo familia, y que así sus papás están más tranquilos. Pero muchas veces nos encontramos con errores de los padres. Con errores de los padres, ¿por qué? Porque a lo mejor los papás no tenemos inmadurez, estamos muy enojados, estamos muy confundidos, estamos muy dolidos, estamos muy enojados con nuestro cónyuge. Y muchas veces equiparamos el divorcio a una guerra, igual a guerra. O sea, algunos papás
digo, a mí me consta porque he tenido muchísimas familias en terapia y en consejería que toman a sus hijos como rehenes de guerra, así. Y el divorcio se convierte en una batalla campal, o sea, los hijos contra los padres o los esposos creen que el esposo o la esposa creen que le está haciendo daño al esposo, pero ¿sabes qué? Le está haciendo daño a tu hijo. En realidad estás dañando la seguridad emocional de tu hijo, y eso de agarrarlos como rehenes y como arma de batalla, eso es malísimo. Otra cosa, la falta de límites y de disciplina también es un error que cometemos los padres divorciados. Uno de los problemas de los padres es que nos sentimos culpables, ¿no es cierto? Pues es que le quité a su hijo su papá, le quité a mi hijo su mamá, y por esta razón no ponemos límites, no tenemos disciplina. Y ¿sabes una cosa? Que los límites y la disciplina le dan la seguridad al hijo, le dan la seguridad al niño y le dan la seguridad al adolescente. Entonces, si no tienes límites, si no tienes disciplina, esto le va a generar mucho más problemas al hijo. Y entonces los papás piensan, ay, pobrecito de mi hija, es que pobrecito de mi hijo, es que él ya no tiene papá, ya no le voy a poder exigir, ya no puedo exigirle más. Y está mal porque el adolescente tiene que tener disciplina y tiene que tener límites. Ahora, otra cosa, ponemos a los hijos a decidir con quién te vas, con tu mamá o con tu papá. ¿Sabes qué? Los niños y los adolescentes quieren tanto a su papá como a su mamá. O sea, de igual manera. Los hijos necesitan a los dos padres y no tienen la madurez ni la responsabilidad de escoger entre los dos papás. ¿Por qué? Porque los hace sentir culpables, porque los hace sentir que están teniendo un conflicto de lealtad y que no están siendo leales contra alguno de los padres. Y muchos papás, o sea, que tenemos, digo, por nuestro coraje con el ex, o sea, con el ex esposo, con la ex esposa, con nuestro resentimiento, pues por algo nos divorciamos, ¿verdad? O sea, por el enojo, por infidelidad, por conflictos, por cantidad de cosas, por resentimiento, por venganza. Le hacemos mucho daño a nuestros hijos al pedirles que escojan entre uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno es una parte de ellos. Digo, ¿tienen la mitad de papá y la mitad de mamá? Yo te quiero preguntar, ¿cuánto vale el resentimiento que le tienes a tu ex? ¿Cuánto vale? ¿Tú crees que vale la seguridad, la autoestima, el futuro de tus hijos? Es su papá, y ¿sabes una cosa? Tú se lo escogiste, es su mamá y tú la escogiste. Entonces esto va a tener muchas repercusiones en tus hijos, o sea, como falta de identificación con la figura paterna. Digo, yo veo ahorita casos hasta de artistas de cine, digo, y de cantantes aquí en México, en Estados Unidos, que no permiten, que están divorciados y le quitan al hijo la oportunidad de ver al papá. ¿Por qué? Porque el papá no le pagó, no le dio el soporte del hijo, y eso es muy malo, porque entonces el niño no va a tener una identificación paterna. O al revés, también les prohíben ver a las mamás. ¿Qué es eso? Los niños nos necesitan, son la mitad de uno y la mitad del otro. O sea, esto les va a causar una huella de abandono al muchacho para toda su vida. Ahora, otra cosa, hablar mal de tu ex en frente de tu hijo. Esto es pésimo, pésimo, pésimo. Muchos papás hablamos mal de nuestros ex en frente de nuestros hijos, y esto lastima mucho al hijo. Lo confunde mucho a su adolescente. ¿Por qué? Porque es su papá, porque es su hijo, porque lo ama, porque le duele, porque no lo comprende el hijo. No lo comprende. ¿Verdad que ustedes no comprenden cuando hablan más de sus papás o sus mamás? Apóyenme. Porque al fin y al cabo fue el papá que tú le escogiste, fue la mamá que tú le escogiste. Otro problema, no hagan de sus hijos mensajeros con sus papás.
Dile a tu papá que no tenemos nada que comer. Dile a tu papá que ya no te quedan los tenis para que te compre otros. Dile a tu madre que no se ande paseando por el centro. Y este tipo de intercambios, o sea, comunican un fuerte mensaje de inseguridad, de enojo, de vulnerabilidad al niño, al adolescente. ¿Por qué? Porque el adolescente se enoja, se disgusta, se angustia. ¿Y sabes qué? Se va a poner más rebelde. Porque no lo sabe manejar, es mucho, mucho, mucho. Ustedes no saben de veras la cantidad que tengo yo de pacientes que nada más van por eso, o sea, que en el fondo es porque la mamá le habla mal del papá, porque el papá le habla mal de su mamá. Y el adolescente no puede y empieza con drogas y empieza con alcoholismo y empieza con otro tipo de adicciones. ¿Sabes qué? Que nuestro rol de padres tenemos que proteger a nuestros hijos y no colocarlos en medio de un bando, de una guerra, de dos bandos en conflicto. Tu misión es protegerlos, tu misión es cuidarlos, porque el amor es protección. Yo te pido que si estás divorciado o que si estás divorciada, elijas un medio de comunicación más sano con tu ex cónyuge. Por ejemplo, le puedes mandar un WhatsApp o le puedes mandar un email y no pongas a tu hijo en el medio. Y a ustedes, muchachos, no permitan que sus papás los usen de mensajeros. No permitan. Esto no les va a gustar a los papás, pero si tu mamá te dice, dile a tu papá, dile tu mamá. Dile a tu mamá, dile tu papá. Yo no soy mensajero de nadie, porque yo a los dos los quiero y yo los respeto y yo los honro. Ellos, los papás, se tienen que comunicar de una manera sana. No pongan a su hijo en medio. No funciona poner a los hijos como carteros, o sea, que lleve y trae información. Ahora, por otra parte, no lo hagas tomar el papel del papá ausente. Hay mamás, por ejemplo, que se van los esposos y les dicen al muchacho de 14 años, ahora tú vas a ser el señor de la casa, vas a ser el hombre de la casa y el hombrecito de mamá. ¿Sabes qué? No se vale. Ese niño no tiene la madurez ni tiene la experiencia necesaria para dar esa emoción y esa vulnerabilidad que tiene un padre que es de la casa. Hay muchas mamás, hay muchos papás que eligen al adolescente y lo convierten en su paño de lágrimas, sin saber el daño que le están haciendo. ¿Sabes qué? Que tu papá me puso los cuernos con fulana, con mengana, con esto, con el otro. Y agarran al niño, al adolescente que es endeble emocionalmente y no sabe qué hacer con esta información. No hagas confidentes a tus hijos. O sea, tú, si tienes mucho coraje con tu ex o con tu ex esposo, pues vete a consejería, consíguete un psicólogo, algo, pero tu hijo no es tu psicólogo. Tu hijo no es tu confidente. No se vale agarrarlo de paño de lágrimas. Tú no sabes la angustia que tiene un muchacho que está llorándole a su mamá todos los días. Le está llorando que porque el esposo la abandonó, que porque no le da dinero, que porque tiene otra mujer. ¿Qué quieres que haga ese muchacho con esa carga emocional que le estás dando? O esa niña. No los hagas sus confidentes. ¿Por qué? Porque tu hijito, al verte mal, al verte deprimido, al verte enojado por la situación, ¿sabes qué? Le va a causar mucha angustia. Le va a causar mucho conflicto y no sabe cómo quitárselo. Entonces empiezan con las drogas o con el alcohol o con otras adicciones. Yo tenía un muchacho que me decía, es que mi papá, dice, le gritó a mi mamá mi papá, que se divorciaron, le fue a gritar a mi mamá que le iba a matar. Dice, y entonces me dijo mi mamá que yo era el que iba a defender esa casa y ese matrimonio, porque yo era el hombre de la casa. Y el muchachito estaba en drogas y no lo sabía manejar. Entonces aquí, digo, tanto la mamá como el papá tienen que poner de su parte.
Tienen que poner, y también si tienen una nueva pareja, el padrastro que se usa mucho o la madrastra también tiene que entender y participar en la salud mental de los hijos, ¿no es cierto? Tú no puedes tampoco, tú tienes que haber sanado de tu matrimonio pasado, porque si tú tienes cargas de tu matrimonio pasado, no vas a poder ser un buen padre, ni una buena madre, ni un buen esposo, ni una buena esposa con el otro matrimonio. ¿Están de acuerdo? O sea, tienen que sanar todo ese pasado. Y un adolescente tampoco no puede estar bien emocionalmente si su papá no está bien, si su mamá no está bien, si su mamá está deprimida todo el día, si su papá está enojado, está tomando. La salud mental se enseña y se aprende con el ejemplo. Ahora, vamos a ver qué recomendaciones les damos. Los padres tenemos que tratar de vivir en paz la vida con nuestros hijos. Bueno, pues si ya nos divorciamos, hay que tratar de vivir en salud mental. Digo, con el ex, con el padrastro, con el nuevo matrimonio, porque hacer frente a un divorcio es más fácil si los padres se llevan bien. O sea, es difícil al principio porque por algo nos divorciamos y por algo nos dejamos, pero para los hijos es doloroso que sus padres, que nosotros estemos discutiendo, que estemos peleando, que los andemos mandando de mensajeros o que tengan sentimientos de resentimiento, de venganza entre sí. Imagínate, es que ¿qué mensaje o qué idea le estás mandando a tus hijos de cómo son los matrimonios? Entonces digo, el hijo va a decir, pues yo no me quiero casar. Digo, cuando sea grande. Si mis papás son enemigos de guerra, yo no quiero ser así como mis papás. Ahora, los papás, aunque estén divorciados, los papás tenemos que compartir la responsabilidad de los hijos. No se vale, yo he visto mucho, sobre todo en México, que le dejan toda la bronca a la mamá. Y entonces el papá lo saca de fin de semana y el papá es Disneylandia. O sea, se los lleva a Acapulco, se los lleva al mall, se los lleva al cine y la mamá es la de las tareas, la de la disciplina, de los límites, la de los regaños, la bruja. No se vale. No se vale. Y el papá, bueno, los agarra a los hijos, a ver, cuéntame qué hizo tu mamá el fin de semana. Tampoco, no tienen la madurez emocional los niños para tener todas estas cargas. Los permisos de los hijos, los límites, los desvelos, los tenemos que compartir entre los padres. Hay muchos padres que de veras llevan hasta 2 meses de vacaciones y los hijos no saben, o la mamá o la ex esposa no sabe. Independientemente de quién tenemos la custodia de nuestros hijos, los hijos deben de estar involucrados en nuestra vida. Deben de estar involucrados, o sea, y sabes una cosa, que tú y tu ex, aunque lo odies y aunque te choque, es el papá de tu hijo o es la mamá de tu hijo y tenemos que estar haciendo equipo por la salud mental de nuestros hijos y tenemos que ayudarnos. Esto es muy difícil, pero sí se puede llevar a cabo. ¿Ok? Entonces, vemos, por ejemplo, de que yo veo mucho las mamás, digo, que cargan con los hijos y son mamás solteras. Digo, porque el padre o se separó, los abandonó o se divorció y nunca estuvo el papá en esa casa. O sea, y si no estuvo ni ha estado, o sea, ni estará la mamá o el papá de tus hijos, la presión social, la presión emocional, la presión económica, que esto significa, es el doble de trabajo para el padre soltero, como quien dice. Pero ¿sabes una cosa? Que si eres una mamá soltera, felicidades. Yo te aplaudo. Y si eres un papá soltero también, porque tienes que ser alguien muy maduro para sacar adelante a tus hijos. ¿Y sabes qué? Jesús está muy orgulloso de ti. Vales mucho para Jesús.
Y no es casualidad, ¿sabes qué? Que estés así, porque Jesús te escogió a ti para ser mamá o papá de ese niño, para educar a ese hijo, para educar a tu adolescente. Y no es casualidad, porque podías porque sabes una cosa, porque Jesús sabía, Dios sabía que tú podías con ese paquete. Y tú y Dios son mayoría, amén. Porque para esa personita, para estas personitas, ustedes son su todo. ¿Por qué no le das un aplauso a tus papás? Luego vienen los abrazos, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa con los papás de segundos matrimonios? Las madrastras, los padrastros, tan usual. Ahorita no quiero saber, pero las estadísticas nos dicen que el 50% de casi todos los matrimonios con padres con hijos adolescentes son segundas parejas o están divorciados. O sea, si habitualmente la relación de un adolescente, la educación es tan difícil, entonces va a ser mucho más difícil de cuando tenga una familia reconstruida, o sea, que tenga un padrastro, que tenga una madrastra. Y los chicos se pueden sentir, bueno, pues que tiene un padrastro porque mamá se casó de nuevo, porque papá se casó de nuevo, pero el chico, ¿sabes cómo se va a sentir? Se va a sentir en un conflicto de lealtades, porque cree que le está siendo desleal al otro papá. Y creen los chavos que si lo quieren o que si le dan importancia, le están traicionando a su papá original. Y tantas veces, ¿verdad?, que encontramos que son madrastras o que son padrastros, se oye horrible, pero es la realidad. Y los hijos les dicen, pues ¿sabes qué? Tú no me mandas porque tú no eres mi mamá. Y tú no me mandas porque tú no eres mi papá. Entonces, lo que no debes de pedir a los hijos, o sea, cuando tienes un segundo matrimonio, un padrastro, es peligrosísimo que le digas a tu hijo, bueno, vas a sustituir a tu papá y ahora este es tu papá o ahora este es tu mamá. Peligrosísimo. ¿Por qué? Porque ellos van a seguir teniendo a su papá y van a seguir teniendo a su mamá toda la vida. Y no vas a pretender que a lo mejor tu marido actual o tu esposa actual puede que tenga un papel muy interesante, muy lindo con los hijos y que se interese en ellos, y que más tarde pueda ocupar el lugar de su papá o de su mamá, pero no se lo exijas al niño, no se lo exijas al adolescente, porque no es sano para tu hijo, no es sano para tu ex, no es sano para tu nueva pareja tampoco. No puedes exigirles tampoco que lo quieran o que no lo quieran, eso ellos lo deben de decidir y te voy a decir, en el 95% de los casos se van a oponer a tu nueva pareja. Lo que sí puedes hacer es que las cosas transcurran, o sea, con normalidad, para que vayan haciendo el cariño, para que vayan haciendo la aceptación, para que vaya habiendo la sanidad en el matrimonio. O sea, si tú eres padrastro, si tú eres madrastra, yo te aconsejo que tengas paciencia, que tengas amor, que tengas misericordia con los hijos y sobre todo con tu nuevo esposo. Al principio el padrastro, o sea, puedes crear los vínculos de confianza, de respeto con tus nuevos hijos y con tu nueva esposa. Y el hecho de que, por ejemplo, yo he visto que los segundos matrimonios llega el padrastro y ahora en esta casa se va a hacer lo que yo digo y me van a obedecer y yo voy a dar los permisos y los límites. No se puede, porque entonces el muchacho ya de por sí rebelde va a explotar y va a ser una guerra campal allá. Los hijos de padres divorciados casi siempre atacan al padrastro porque están muy tristes, porque su mundo se dividió en dos. Tenemos que entender su cabecita. Y siempre, ¿sabes una cosa? Que tienen la ilusión de que sus papás se contenten. Piensan que van a regresar y les da mucho coraje, les da mucho enojo que todo no pueda ser como antes. Ahora, por otro lugar, tenemos que evitar los celos. O sea, los chicos o las chicas se sienten celosos de la nueva pareja de su papá o de su mamá.
Y en el caso de que esta pareja aporte hijos nuevos, o sea, a la nueva familia, es importante que nosotros dediquemos a nuestro hijo adolescente el tiempo, la calidad y el amor, o sea, de que sepa que él sigue siendo nuestro hijo, que somos su papá, que somos su mamá como exclusiva. Y si tú eres padrastro o madrastra o si eres nuevo en la familia, te pido que seas tolerante con el adolescente. Te pido que seas cariñoso, te pido que seas paciente, te pido que seas comprensivo, que trates de entender su mundo. Su mundo se cayó cuando sus papás se divorciaron. Te pido que no trates de reemplazar al ex o al papá. El principio es mejor que la mamá o el papá, se haga cargo de la disciplina, de los límites, de los permisos, de todo eso, porque le va a caer muy gordo al muchacho. Es importante que cuando tienes un nuevo matrimonio, los muchachos y tus hijos sean que la disciplina sigues imponiéndola tú, aunque sea por unos años, porque tú eres su papá, porque tú eres su mamá, ante los cuales tiene que rendir cuentas. Y el camino no es fácil, pero a la larga, ¿sabes una cosa? Que te van a respetar y te van a llegar a querer y te van a llegar a querer muchas veces más que al papá, porque yo he visto muchos testimonios que así pasa. Y yo te digo una cosa, fíjate que hay un futuro con Jesús. Dice Jeremías 29, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y muchas veces, hermanos, si están divorciados o se están divorciando, puede que sientas como si fuera el fin del mundo, y muchas veces es. En muchos sentidos es el final de una relación y de todo lo que prometimos, ¿verdad? En un pasado. Pero ¿sabes una cosa? Jesús está arriba de ese divorcio, está por encima y es capaz, o sea, Jesús, de hacer en tu nuevo matrimonio, en tu nueva familia, que la gracia abunde y que te muevas adelante con fe, con fe, con fe, con fe. Y yo quiero que sepas que tu futuro no está restringido al divorcio. Es bueno saber que Cristo nos está sosteniendo. En Cristo todas las cosas son posibles y podemos dejar atrás todo nuestro pasado y ir en el futuro con un propósito de Dios para nuestra vida. Dios nunca te va a dejar ni te va a desamparar en los tiempos de sufrimiento. Si estás pasando un tiempo de sufrimiento, Dios está contigo. Él te va a dar su presencia cuando lo busques de corazón, de alma y de mente. Y ahora, si no tienes esposo, si estás sola, si eres una madre soltera, yo quiero que sepas que en Isaías 54 dice, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de la tierra será llamado. Amén. Y dice, Jehová es el Padre de tus hijos. O sea, no estás sola, no estás solo. Jehová está contigo. Y en el Salmo 68 dice, Jehová es padre de huérfanos y defensor de viudas. Amén. Y sabes que, adolescente, tú tienes un padre en Jesús. Si no tienes un padre terrenal, yo quiero que sepas que tienes un padre en Jesús, que Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a rechazar, Él siempre estará contigo. Dios es tu Padre. Y es un Padre que nunca te va a fallar, nunca te va a abandonar. Siempre va a estar contigo y va a estar con tu familia porque quiere lo mejor de ti. La Biblia dice que Dios es amor y yo quiero que sepas que Dios te ama. Y Dios dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo y eso Jehová nunca me dejará. ¿Sabes? Él va contigo a tu escuela. Él está en tu soccer. Él te aplaude las jugadas que haces. Él te está acompañando en las horas de la noche cuando haces la tarea, cuando estudias para un examen. ¿Sabes? Te conoce por nombre. Eres su hijo.
aunque estés rodeado por una multitud. Yo quiero preguntarte, ¿le has dicho sí a Jesús? ¿Jesús es tu Padre? Si tu respuesta es afirmativa, pues afirma, avanza con todas tus fuerzas para adelante, porque siempre hay una esperanza en Jesús. Aunque seas hijo o hija de padres separados o divorciados. Pero yo quiero decirte una cosa, que si nunca le has abierto la puerta de tu corazón a Jesús, hoy es el día. Sé valiente, habla con Él. Y aunque no entiendas todas las cosas que están pasando ahorita en tu vida, Jesús quiere entrar a tu vida y ser tu papá. Quiere ser tu pastor, quiere ser tu proveedor, quiere ser todo, tu pastor en tu vida. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y yo quiero que ores conmigo para que recibas a Jesús esta noche, esta tarde. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Señor, por estos adolescentes, Señor, por estas familias, por estos muchachos, Señor, por estas familias, Señor, que tienen, por algo, Señor, están aquí, Señor, porque quieren ser informados, Señor, quieren saber sobre todo, Señor, cómo tratar a sus adolescentes. Gracias, Señor, por sus familias, Señor. Yo no sé, Señor, lo que están pasando, pero tú sí sabes, Señor. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú te reveles, Señor, a estas familias, Señor, a estos jóvenes, a estos adolescentes, a estos matrimonios, Señor, en el nombre de Jesús. Repite conmigo: gracias, Padre, porque siempre has estado conmigo. Yo te pido perdón en el nombre de Jesús por todos mis pecados pasados y te quiero pedir que entres a mi vida, que entres a mi corazón, que entres a mi familia, que entres a mi matrimonio, en el nombre de Jesús. Yo te acepto como mi Padre, te acepto como mi pastor, te acepto como mi proveedor, te acepto, Jesús. Señor, tú dirige mi vida, Señor, tú dirige a mis padres, Señor, tú dirige a mis hijos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, que entres, Señor, en estas familias, Señor, en estos matrimonios, Señor. Yo como Padre, Señor, yo te pido, Señor, que tú, Señor, me des la gracia, Señor, para educar a mis hijos en tu palabra, Señor, para que me des el bien, la gracia, la misericordia, Señor, el amor, la compasión, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y ahora, en el nombre de Jesús, dile a Jesús: yo perdono, Señor, a mi papá. Perdono a mi papá por su abandono. Perdono a mi papá por su rechazo. Perdono a mi papá por sus maldiciones, por sus abusos. Perdono a mi papá por todas las comparaciones que hizo conmigo. Perdono a mi papá por su abandono. Perdona a tu papá en el nombre de Jesús. Dile: yo te pido, papá, que vengas a Cristo, Señor, y que vengas y que lo sanes, Señor. Perdono a mi mamá. Mamá, yo te perdono el abandono, la soledad, el rechazo, las maldiciones. Te perdono en el nombre de Jesús. Te perdono y te bendigo. Bendigo también a mi papá. Bendigo también perdono a mis padrastros. Perdono a mi madrastra, porque me hizo sufrir mucho. Los perdono, Señor. Los perdono en el nombre de Jesús. Tú también perdona a tu ex marido, perdona a tu ex esposa, perdona a tu esposo, perdona a tu esposa. Te perdono, esposo, por el rechazo, por el abandono, por las maldiciones, por los malos tratos, por la infidelidad, por tu alcoholismo, por todas tus ofensas. Padre, te pedimos, Señor, que tú restaures esta mañana, Señor, estas familias, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que estos padres sean restaurados, Señor, con sus hijos, Señor. Que estos hijos, Señor, hagan volver, Señor, el corazón de los hijos hacia los padres, Señor, porque tú así lo dijiste, Señor. Tú así lo dijiste, Padre, que tú ibas, Señor, en los últimos tiempos, Señor, a restaurar, Señor, el corazón de los hijos hacia los padres, Señor.
Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, una bendición, Señor, abundante, Señor. Estos muchachos, Señor, estos adolescentes, Señor, que apenas se están conociendo, que están iniciando su vida, Señor. Te pido que los bendigas, Señor, con el conocimiento de tu voluntad sobre todo, Señor. Padre, que los cuides, Señor, de las malas amistades, Señor. Padre, que los bendigas, Señor. Que los bendigas, Señor, con salud mental, Señor, con perdón, con amor, con misericordia, Señor. Que los libres, Señor, de todas las adicciones, Señor, tan peligrosas que hay actualmente, Señor. Padre, que te tengan a ti, Señor, como Padre, Señor. Que no tengan que estar recurriendo, Señor, a cosas de afuera, Señor. Padre, que recurran a ti, Señor, porque tú eres el único, Señor, sanador, Señor, restaurador, Señor. Gracias, Señor, por ello, Señor. Yo te pido, Señor, que los envuelvas, Señor, que los llenes de ángeles, Señor, que cuiden su camino, Señor, que los liberen, Señor, de todo peligro, Señor, de todo peligro espiritual, Señor, de todo peligro mental, de todo peligro emocional, Señor. Cuida sus corazoncitos, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que abraces, Señor, a estos muchachos, Señor. Abraza a estos adolescentes, Señor. Tú también fuiste adolescente, Señor. Abrázalos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendícelos, Señor. Guárdalos, Señor. Cuídalos, Señor, para ti, Señor. También Señor, te pido bendición para estos padres, Señor. Gracias, Señor, por ellos, Señor. Gracias porque ellos, Señor, hacen todo lo posible, Señor, por ser buenos padres, Señor. Yo te pido, Señor, el conocimiento de tu voluntad, Señor, de tu palabra, Señor, para que los bendiga, Señor, y que ellos, Señor, puedan ser mejores padres todavía, Señor. Que haya entre ellos, Señor, un reencuentro, Señor, entre los padres, entre los hijos, Señor. Que se vuelva el corazón de los adolescentes hacia los papás, Señor. Que vean, Señor, que ellos no son sus enemigos, Señor, que son sus padres, que nadie más los va a amar más que ellos, Señor. Yo te pido palabras, Señor, para estos padres, Señor. Te pido, Señor, que los llenes de tu sabiduría, de tu conocimiento y de tu palabra, Señor. Que los bendiga, Señor. Y que si están solos, Señor, sepan, Señor, que tú estás con ellos, Señor. Que tú eres, Señor, su esposo. Que tú eres el padre de sus hijos, Señor. Y que tú eres hacedor de milagros, Señor. Gracias, Señor, por estos matrimonios, por estas familias, Señor, reunidas hoy, Señor. Bendecimos, Señor, este grupo, Señor. Bendigo estos matrimonios, estos jóvenes, Señor, esta iglesia, Señor, estos pastores, Señor. Lo bendecimos en el nombre precioso de Jesús, Señor. Y te damos las gracias, bendito Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Gracias, Señor.